Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a la Iglesia Bautista de la Vid. Es un gozo estar aquí con ustedes. Ahora pues ya un poquito más de una semana celebrando la Navidad del 24 al 25 y ya sabemos que la próxima semana tenemos el programa o servicio navideño y lo estamos esperando con anticipación y va a ser un servicio muy bonito y entonces sigamos orando que sea de gran bendición para nosotros y también para todos los niños y sus familias que estamos esperando ese día. Hermanos, el mensaje hoy se llama Jesús es nacido. Jesús es nacido. Estamos en Lucas capítulo 2, versículos de 1 al 20. Hermanos, muchos ahora están pensando en regalos, pensando en terminar el shopping, si no lo han hecho todavía, para terminar esa lista de familiares, seres queridos, y a veces se pone un poquito más estresante que gozoso. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero para muchos ahora, si van al mall, tienen que tener mucha paciencia que solo Dios puede dar, solamente para entrar a las tiendas, y luego para estar ahí con toda la gente, y luego para salir, y luego después empacar y terminar todo, y hay reuniones con las familias, actividades con la iglesia, y es muy, muy fácil, hermanos, olvidarnos por qué estamos haciendo todo esto. Pues hoy vamos a ver que, oye, la Navidad tiene que ver con el Hijo de Dios. El propósito de todo lo que hacemos, las decoraciones, los regalos, los programas, la comida, todo tiene que ver con el propósito de la Navidad. Y es porque Jesús es nacido. Repasando rapidito la semana pasada, vimos el mensaje de la Navidad que fue comunicado por el ángel Gabriel a María y a José. Y vimos que María tenía que rendir al parte del plan que Dios tenía para ella. El parte de ella era para cargar al niño del cielo hasta que diera luz. Y ella se tuvo que rendir a ese plan. No iba a ser fácil, pero ella estuvo dispuesta y se rindió. Y José también, él tiene que cobrar mucho valor para ir en contra de su cultura y sus costumbres, para tomar a una mujer que muchos veían como una mujer infiel. Pero Dios le comunicó el parte del plan de él para José. Y José tuvo valor para entonces cumplir con su parte. Y luego vimos que para nosotros también hay un mensaje. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Es el mensaje para José, María, fue el mensaje que vamos a ver hoy para los pastores y es el mensaje para hoy, para todo el mundo. Jesús nos salva de nuestros pecados. No alguna iglesia, no alguna denominación, no alguna religión, pero el Hijo de Dios es el que salva a su pueblo. Y hoy Él es nacido. Vamos a leer Lucas capítulo 2. El hermano ya leyó del 1 al 7, pero seguimos leyendo versículo 8. Lucas 2, empezando versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas,
reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, vamos ahí en su boletín, pueden llenar los 3 puntos del bosquejo, y el primero es el censo. El censo que se menciona en Lucas 2:1. Es increíble, hermanos, que todo cayó en su lugar exactamente como tenía que ser para que las profecías se cumplieran. Un edicto de César, el emperador de Roma, él quería un censo, él quería saber qué tantas personas estaban en todo su reino. Quizás para saber pues cuántos más militares ellos tenían que tener, o también para saber qué tantos más impuestos podía sacar de la gente. Pero él quería un impuesto. Y para este impuesto, no solamente como hoy, pues en el correo tú lo llega y lo llenas y lo mandas para atrás. Uno tenía que ir a la ciudad de donde nació, de donde era. Y José era de Belén. Él era el hijo, el bisnieto del rey David. Y José estaba viviendo en Nazaret en ese entonces, que estaba más al norte de Israel. Y él tuvo que viajar al sur, para llegar a Belén. Y ahí está el mapa, hermanos. Nazaret está ahí al norte, está el círculo rojo. Y el camino azul es donde viajó José y María hasta el sur de Jerusalén, a Belén. De Nazaret a Belén es más o menos 80 millas. Que pues hoy en día 80 millas en 1 hora y media llega, tal vez 2, hay mucho tráfico. Pero claro, no habían carreteras como hoy, no habían carros, y se hacía a pie. Y hermanos, el viaje tomaba 4 días caminando de Nazaret a Belén. 4 días. Eso es, si uno estaba saludable y podía caminar bien. 20 millas por día. ¿Quién aquí camina 20 millas por semana? Y hoy, hermanos, no nos dice la palabra de Dios si María tuvo un burrito o no. Tal vez sí, tal vez no. No sabemos. Y si María estaba pues ya casi 8 o 9 meses, no me imagino que lo pudiera lograr en 4 días. Tal vez se tomó 6 o 7 días, dependiendo de la condición de la futura mamá. Entonces no fue un viaje fácil. Fue algo difícil. Y hermanos, algo que era parte del plan de Dios. Hermanos, la enseñanza es esta. Todo sucede conforme el plan de Dios. Todo sucedió y sigue sucediendo conforme el plan de Dios. ¿Por qué es que María ya se rindió al plan de Dios y José también? Están viviendo en Nazaret. Ya fue suficiente, ¿no? No, ahora tienen que viajar. Más difícil. ¿Pero por qué? Por las profecías. Por el plan de Dios. En Miqueas 5:2, si más quieren escribir ahí las citas en sus notas, ahí dice que el Mesías nacerá en Belén. Que el Hijo de Dios que iba a redimir al mundo iba a nacer en Belén. Y bueno, pues por eso José y María tienen que viajar 80 millas. En 2 Samuel 7, del 12 al 13, Dios establecerá el trono de David para siempre. Dios le da una promesa al rey David. Tu trono va a durar por toda la eternidad. Su linaje iba a ser eterno. Bueno, entonces, eso quiere decir que el Mesías, el prometido, tenía que ser del linaje del David. Y José era del linaje de David. En Isaías 7:14 dice que el Mesías vendrá de una virgen. Algo imposible. Y aquí está María, una virgen, encinta, y va a tener al Hijo. Hermanos, ¿qué usó Dios para cumplir con su plan? Él usó un emperador pagano.
para llevar a cabo su plan. Él usó un hombre que no teme a Dios, que representaba todo, que era anticristo, para cumplir con su plan. Y no es la primera vez. En Éxodo, Dios usa a Faraón para demostrar su poder a su pueblo. Y dice en Éxodo, y también cuando leemos Romanos, que Dios mismo le endureció el corazón a Faraón para que él pudiera demostrar su poder y su gloria a sus hijos. Luego el rey de Persia, cuando ya se cumplió el tiempo de exilio, los 70 años a Israel, y era tiempo de regresar y otra vez edificar a Jerusalén, Dios toca el corazón de un rey pagano para mandar los materiales, mandar a Israel de nuevo a su tierra, a Nehemías para edificar el muro y a Esdras para edificar el templo. Y les ayudó a pagar por eso. Dios usó un hombre pagano, un gobierno que no temía a Dios para cumplir su voluntad. Y ahora, en el Nuevo Testamento, al principio de los Evangelios, vemos que Dios usó a César con el nacimiento del Mesías. Aunque no lo sabía, él estaba en las manos de Dios y estaba usando al hombre más poderoso del mundo para que nazca el Hijo de Dios conforme las profecías. Hermanos, si todo sucede conforme el plan de Dios, la pregunta es, ¿qué está usando Dios para cumplir su plan en tu vida? Hay cosas que Dios permite, personas que Él usa, situaciones con el trabajo, aún con el gobierno, que nos causa problema, nos causa estrés, trabajo extra. No le cojo más trabajo a José y María viajar 80 millas en cinta y llegar a Belén, y después no había lugar en el mesón, y ya saben, por eso nació un establo Jesús, y su camita, su cuna era un pesebre donde los animales comen su comida. Fue parte del plan de Dios. Y bueno, hoy en día cantamos allá en el pesebre, bien bonita la canción, pero si estuvieras ahí, ¡ay, qué feo! ¡Qué trabajo! ¡Qué sufrimiento! Un bebé, cualquier bebé merece más que eso. Pensamos así, ¿no? Pero no lo entendemos de esa forma cuando miramos a María y a José. También son seres humanos. También querían darle lo mejor a su hijo. Pero fue difícil. Pero fue parte del plan de Dios. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es parte de su plan. Lo bueno y lo bonito, y lo feo y lo malo. Pero es parte de su plan. Así como con José y María, el nacimiento de su hijo. Así lo dijo Dios miles de años antes que iba a suceder. Tenemos que recordar que aun cuando pasamos por dificultades, hay momentos difíciles, hay un poco de sufrimiento, nos llega un poco el estrés, nos llega un poquito la preocupación, que Dios tiene lo mejor para nosotros en mente. Es para nuestro bien. Así como María nos tenemos que rendir a su plan, y como José, tener valor para enfrentarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Y después, cuando llegamos al otro lado, veremos la bendición que nos esperaba. Si obedecemos, si mantenemos el camino, si viajamos, así como José y María, y logramos a recibir lo que nos espera. Es bonito cantar allá en el pesebre, pero ¿quién quiere que sus hijos nacieran así como el
nuestro Señor. No, hombre, queremos un hospital más o menos, queremos que tenga buena reputación, queremos que tengan los pañales y los wipes y la comida, la lechita y la cunita bien bonita, ¿verdad? Pero a veces Dios nos da un pesebre para acostar nuestra cabeza. Y si es suficiente para nuestro Señor, entonces también es suficiente para nosotros. Y no sufrir solamente para sufrir. La Biblia dice que hay dos maneras de sufrir. Hay sufrir por el pecado, falta de sabiduría, malas decisiones, no buscar a Dios y desviarse. No. Pero cuando uno sufre porque hace lo correcto, sigue a Dios, lo obedece, se rinde a su plan y vienen las dificultades, ahí sí hay bendición. Como José y María. Todo sucede conforme al plan de Dios. Y las cosas malas, negativas, hermanos, que todos pasamos, ¿es para qué? Desarrollar nuestra fe. Para que entonces la gloria de Dios, que vamos a ver un momento, sea más brillante en nuestras vidas. Regresando al faraón, cada plaga fue más difícil y más gloriosa. Y cuando llegó el momento más difícil, cuando están en el mar rojo, vieron el poder de Dios, el mar abierto. Pero no hubieran visto ese milagro, no hubieran visto esa gloria de Dios, si no hubieran llegado a ese punto. Oye, querían deshacerse de Moisés, se le estaban revelando. Pero Moisés dijo, Dios va a pelear por ustedes. Esperen y vean lo que Dios va a hacer. Y hermanos, Él nos dice eso ahora. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y cuando ya no hay salida, cuando ya sentimos que ya no podemos, y llegamos al final de nuestras fuerzas, al final de nuestras finanzas, al final de todos los recursos, allí Dios se va a mostrar. No antes. Por Él se quiere mostrar poderoso. Amén. Segundo punto en el bosquejo es el anuncio. El anuncio. No es coincidencia que habían pastores en esa región cuidando ovejas. Jesús dice en Juan, yo soy el buen pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, cuida de mis ovejas, pastorea mis ovejas. Somos las ovejas de Dios. Él nos cuida, nos protege. Y habían pastores en esa región alrededor de Belén. Y un ángel viene a anunciarles las buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quién le gustan buenas noticias? ¿Verdad? Y cuando dicen, hay buenas noticias, malas noticias, ¿y cuál escojo primero? Dame las malas primero para que después me contente con las buenas. Yo lo prefiero así. No sé ustedes. El ángel le dice, oye, no tenga temor. Digo, con buenas noticias, que número 1 es para gran gozo. Y número 2 es para todo el pueblo. Esas noticias les van a llenar a ustedes de gozo. Y no es para solamente ustedes, es para todos. Para todos. Pues ya, cuéntanos, ángel, ¿qué es? ¿Qué es? Nació un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ahora nosotros, pues ya pasando por varias navidades, los que estamos en la iglesia, ya no son nuevas noticias, son viejas. Se nos olvida, yo creo, el impacto de estas noticias, porque ya lo sabemos. Tenemos que ponernos en los pies, o mejor dicho, en las sandalias de esos pastores. En ese entonces, hermanos, el pueblo de Dios reconocía su necesidad por un Salvador. No todos hoy en día reconocen eso. Pero en ese día, en esa cultura, en el pueblo de Dios, sabían que necesitaban un Salvador.
Ellos daban sacrificios todos los días por sus pecados y cada año. En el templo siempre había un fuego ahí para recibir los sacrificios. Siempre estaban cortando, degollando ahí los animales por sacrificio por los pecados. Sabían que solo Dios los podía salvar de su pecado. Reconocían su necesidad de un Salvador. Y estaban esperando el ungido de Dios, un Salvador del cielo, el Cristo prometido para librarlos. A veces pensamos hoy en día que Cristo es el segundo nombre de Jesús. Jesús, Cristo, Jesucristo. No. ¿Qué significa la palabra Cristo, hermanos? Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es la palabra hebrea, así como el nombre mío es Felipe en español, en inglés, Philip. Mismo nombre, pero diferente idioma, ¿verdad? Ok, bueno, pues Cristo es griego, Mesías es hebreo. Y esa palabra Cristo, Mesías, significa el ungido. El ungido especialmente de Dios. El escogido de Dios. Y se usaba especialmente, hermanos, para un rey. El rey escogido por Dios. Vamos a Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Ahí es donde el profeta Samuel unge al futuro rey David. 1 Samuel 16. Tal vez se recuerden la historia que Dios manda a Samuel a Isaí y le dice, ahí uno de sus hijos va a ser el futuro rey. Empezaron con el más grande, el más fuerte, el mayor. Y Dios dijo, no. Hasta llegaron al final. Hasta el padre casi se olvidó de su último hijo. Y bueno, empezamos aquí en versículo 11. 1 Samuel 16, 11. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, oh sí, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. David era un pastor. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, como su pastor. Y el Señor dijo, eso fue un chiste, hermanos, se pueden reír, ¿ok? Levántate, úngele, porque este es, número 1, ¿quién escogió a David? Dios. Y Dios le manda al profeta, úngelo, él es el ungido, el escogido. 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Eso es lo que es ser el ungido, escogido por Dios, preparado, escogido enfrente de todos para servirle y dirigir y reinar sobre su pueblo. Hermanos, el mensaje del ángel a los pastores era pero muy, muy claro. Llegó el rey escogido por Dios. Llegó el ungido, el Mesías, el Cristo, el que va a reinar sobre su pueblo. Nació un Salvador. Este rey iba a salvar a su pueblo de su pecado, que es Cristo. Vino el Salvador. Este Salvador es el escogido de Dios, el ungido. Y Él va a ser el Señor. Ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. Hay tanto en esa expresión ahí, en esa frase. Pero cuando empezamos a verlo poco a poco, empezamos a ver que los pastores entendieron, este es el futuro rey de Israel. Él nos va a salvar, Él nos va a redimir. Hemos esperado por Él por cientos de años. Ha llegado y por eso fueron a prisa. Y fueron los primeros en ver el Salvador después de sus padres. Dios escoge a unos pastores humildes para que sean los primeros. Después, el 6 de enero, llegaron los Reyes Magos, ¿verdad? Pero primero llegaron los pastores.
El anuncio de la Navidad, hermanos, trae gran gozo. Los pastores se gozaron. ¿Notaron eso? Regresando a Lucas 2. Después de que vieron todo, después de que escucharon todo, ellos se fueron llenos de gozo. Y dice así, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Hermanos, les voy a decir esto. Cuando nos falta gozo, cuando no glorificamos a Dios, es porque no entendemos quién es Jesús. O se nos olvida en un momento, en alguna situación, y perdemos el gozo y entra la preocupación. Y nos enfocamos en el problema. Y el problema, lo más que nos enfocamos en tal problema, se hace más y más grande hasta que el punto que el problema nos cae encima como una piedra grande y nos aplasta. Y a veces en la iglesia somos como puros caballos con caras largas. En vez de reconocer, ya tenemos el gozo de Dios. Tenemos a Jesús. Y no somos como los pastores que tienen que ir a buscarlo. Jesús nos encontró a nosotros. Somos salvos. Él vive dentro de nosotros. Él nos ha salvado, nos ha dado una promesa de vida eterna. Él nos ha ayudado. Y después empezamos a vivir para Él y empezamos a hacer nuestras propias fuerzas. Nos olvidamos cómo nos salvó, que era por gracia. Y empezamos a vivir nuestro propio poder y nos amargamos, nos estancamos y no dejamos de ver a Dios y nos enfocamos en las cosas del mundo y perdemos el gozo. Y Dios no quiere que vivamos así. Yo no quiero vivir así, pero a veces me pasa. Y a veces nos pasa a todos. Nosotros los cristianos debemos ser la gente más gozosa del mundo. Y no porque, bueno, pues yo siempre voy a decir gloria a Dios porque tengo que ser gozoso. Siempre voy a pedir una sonrisa plástica porque soy cristiano o cristiana. No. El gozo no se puede fabricar. O lo tienes o no lo tienes. Y lo estuvimos platicando ayer en la mañana con los varones. Dios nos enseñó que el gozo viene de Dios, así como el amor. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es el segundo? Gozo. Y si nos falta gozo, hermanos, nos falta más del Espíritu Santo. Porque yo puedo tratar de ser gozoso y poner más decoraciones, dar más regalos, pero por dentro estoy vacío. Y podemos engañar a otros y quizás a nosotros mismos, pero no a Dios. Y en verdad, si nos falta gozo, hermanos, en esta temporada, en este año para la Navidad, les quiero animar. Pónganse de rodillas frente a su Dios y arrepiéntete. Dile, Dios, perdóname, he perdido tu gozo. Me he olvidado de lo que es más importante. Me he olvidado de tu cuidado. Mis ojos se han enfocado en otras cosas en vez de Cristo Jesús. Y ahí Dios empieza a restaurar el gozo de nuestra salvación. Como oró el rey David, Señor, restáurame el gozo de tu salvación. Siempre regresa a lo que Cristo hizo por nosotros y lo quiere seguir haciendo cada día. Y esta salvación, este gozo no es solamente para nosotros, es para todo el pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere que se pierda ninguno. Y mira, te ha escogido a ti y a mí para ir y ser sal y luz. Para anunciar, feliz Navidad, Cristo vino para salvarte. Es para todo el pueblo. El anuncio de Navidad, hermanos, nos trae gozo. Y es nuestra responsabilidad también de llevar ese gozo a otros. Pero primero, tenemos que conectarnos con Dios para ser llenos de su amor
llenos de su gozo, y después de ahí va a fluir y tocar otras vidas. Pero seguimos, hermanos, al tercer punto en el bosquejo, la respuesta. Hemos visto el censo, que era el plan de Dios. Hemos visto el anuncio de los ángeles a los pastores. Pero ahora, ¿cómo responden los ángeles? ¿Cómo responden los pastores a este anuncio, al plan de Dios? Vamos a leer los ángeles, regresando a Lucas 2, versículos 13 y 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Glorificaron a Dios. Y ya leímos lo que los pastores hicieron cuando vieron todo, escucharon todo, se fueron glorificando a Dios. El propósito de la Navidad es, número 1, traer gloria a Dios. Dios salvó a Israel del faraón, le trajo él gloria y lo alabaron cuando llegaron al otro lado del mar. Cuando Dios mandó a Jesús y llegó a la salvación al mundo, los ángeles lo alabaron, le dieron gloria. Los pastores lo alabaron, le dieron gloria. Porque vieron y entendieron el anuncio, el mensaje, vieron el amor de Dios. Y no solamente para su gloria, la razón por la cual Dios es glorificado es porque Él vino a traer paz entre Él y la humanidad. En Navidad, pues, hablamos del espíritu de Navidad a veces, que paz, gozo, ¿verdad? Ese espíritu de dar, de compartir. Bueno, pues se platica de eso porque empezó con Dios. Él dio primero. Él buscó la paz con nosotros. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. No buscamos a Dios. Cada uno buscamos nuestro propio camino que no llega a Dios. Y es que Dios que vino a buscarnos, Emmanuel, ¿qué significa qué? Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Él nos vino a buscar a nosotros, las ovejas perdidas. ¿Cuál es nuestra respuesta al anuncio de Navidad? En la manera que nosotros celebramos Navidad, ¿trae gloria a Dios? Cada individuo tiene que contestar esa pregunta. Cada persona aquí tenemos que contestar. La manera que yo me estoy preparando y a las cosas que yo estoy haciendo, ¿trae esto gloria a Dios? He yo empezado simplemente con los pastores glorificando a Dios porque yo he revisado mi corazón y mi mente lo que es la Navidad. O simplemente, pues sí, vamos a cantar gloria a Dios en lo alto. Y hace una canción navideña y ese es un globo, pero muy, muy largo. O en verdad estamos glorificando a Dios. Les voy a contar. Cuando yo estoy bien conectado con Dios, las alabanzas son muy cortas. Cuando estoy distraído y no estoy bien conectado con Dios, y esa fue una alabanza muy larga. Como que me duelen los pies. ¿Te has pasado? A veces te parece, ya se acabó, quiero más. Y a veces, sí, al fin. Ya quiero escuchar al pastor. No tiene nada que ver con las alabanzas, tiene todo que ver con nuestro corazón y cómo está. Si estamos bien conectados con Dios en ese momento, en ese día o no. Porque pensemos en esto, hermanos. ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo por una eternidad? No por unos 20, 30 minutos antes del mensaje. Pero por toda la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? En el cielo no va a haber sermones ni mensajes. No va a haber viajes misioneros.
No va a ir trabajo, ni va a haber un servicio así donde venimos a reunirnos y volvemos al mundo. Vamos a estar glorificando a Dios. Y claro, vamos a estar completamente salvados en ese punto. Vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, y Él va a borrar toda memoria de todo lo que nos trae tristeza. Él va a redimir todo y va a ser un mundo perfecto. Pero practiquemos desde ahora. Si el reino de Dios en verdad ha llegado a nuestros corazones, entonces no debemos de cansar de glorificar a Dios. Y si nos cansamos, y bueno, pues tenemos que volver a conectarnos con Dios. Tenemos que darnos cuenta, ¿sabes qué? Ahorita estoy pensando más en mis quehaceres que en Dios. Ahorita estoy más preocupado por el problema y no estoy viendo a Dios porque el problema para mí es más grande que Dios. O cualquier otra distracción, hermanos. O simplemente estamos en pecado y tenemos que confesar el pecado. Y que Dios nos limpie y otra vez volver a poder glorificarle. Este mensaje es de gran gozo para todo el pueblo. Hermanos, Dios tiene su plan. Y Él tiene su parte para cada uno de nosotros. El anuncio es que llegó el Cristo, el Señor, nuestro Salvador. Y ahora es nuestro turno de responder a Dios. Así como los ángeles glorificando a Dios. Así como los pastores glorificando a Dios. Y ahora Dios está esperando a ver qué van a hacer mis hijos e hijas de la vid. ¿Cómo van a responder a mi Hijo Jesús esta Navidad? Vamos a orar, hermanos, puestos de pie, ojos cerrados. Solo les voy a decir esto. La música va a tocar. El altar está abierto. Y yo estoy aquí si quieren orar conmigo. Pero les quiero animar, si están ahí donde están o si quieren pasar al frente, como lo quieran hacer, quiero que ustedes respondan a Dios. Quiero que ustedes tengan ese gozo que debemos de tener esta Navidad. Pase lo que pase, el enemigo no nos puede robar el gozo que solo Dios nos da por dentro a través de su Espíritu. Y quiero que tengan valor y se rinden al plan de Dios para sus vidas. Tal vez es un viaje largo, están cansados, como de José y María de Nazaret a Belén. Pero sigan adelante, van a llegar si no se desmayan. Y si sienten que ya se van a desmayar, pasa al frente, dile: Dios, ya no puedo, Señor, tú sé mi fortaleza. Y Él lo va a hacer. El altar está abierto, hermanos.